Hola, saludos y bienvenidos. Vamos a conversar hoy con Domingo Rojas Pereira. Vamos a tocar muchos aspectos respecto de lo que es la democracia dominicana. Vamos a hablar de las altas cortes, vamos a hablar del proceso de... hoy se está dando un fenómeno interesante con el tema de la interconectividad, pero sobre todo usted está viendo cómo los grupos progresistas o liberales y democráticos de los partidos políticos, de todos los sistemas de partidos políticos, están haciendo alianzas interpartidarias sin renunciar a sus intereses políticos internos, ni siquiera al tema de renunciar a su bandera, a su color, a su simbolismo. Sin embargo, fruto del tema de la exclusión interna en los partidos políticos, se ha iniciado un nuevo fenómeno. ¿Tú me estás siguiendo? Claro. Se está iniciando un nuevo fenómeno, que es el fenómeno de, si tú estás en el PLD y yo estoy en la UDC, por ejemplo, aún siendo aliados, ponernos de acuerdo para votar por determinado XYZ candidato que no goza del respaldo de la minoría dominante. ¿Cómo tú analizas, que para mí es un proceso nuevo de ciudadanía? Claro. Hay una nueva ciudadanía, eso es lo que estoy creyendo, eso es lo que al menos estoy empezando a ver. ¿Cómo tú estás observando a raíz de que ya la reserva de la candidatura te la hace? La reserva de todos los privilegios son distribuidas a través de una minoría. Y entonces abajo queda toda la militancia, toda la base excluida. Y esa base excluida está o formando movimientos sociales, o formando redes digitales, o creando un nuevo proceso que es muy complejo, que es el proceso de relaciones interpartidarias que puede generar en gran medida en el futuro no lejano, en nuevas fuerzas sociales y políticas económicas en República Dominicana con vocación de poder real. Mira, ese planteamiento que tú haces tiene un marco de referencia muy importante y es el pronunciamiento que hizo el presidente Danilo Medina cuando dijo que ya los partidos se habían convertido, y él comenzaba a hablar del tema sobre su propio partido, el PLD, que ya los partidos se habían convertido en incapaces de arbitrar sus propios procesos internos. O sea, el presidente Medina dio la voz de alerta, la voz de alarma a la partidocracia tradicional, diciéndole: el proceso nos ha llevado a que hemos llegado a un estadio donde hemos sido incapaces de administrar nuestros propios procesos internos de elección de nuestros candidatos a senadores, a diputados, síndicos o alcaldes y regidores. Entonces, obviamente, la clase política dominicana tiene que ponerse de acuerdo ahora, en este momento, con relación a las reformas institucionales que demanda la sociedad. Tú tienes, por ejemplo, el CONEP a la cabeza de ese movimiento, junto con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, reclamando una nueva institucionalidad en la República Dominicana, que se pretende comenzar con la aprobación de una nueva ley de partidos políticos o de una ley de partidos, porque no hemos tenido nunca, con la modificación de la ley electoral y con la elección de los jueces que tocan ahora que salgan de las altas cortes. Sí, muy bien. Ese, a mi modo de ver, es un planteamiento muy interesante, Domingo. Tú eres un tipo que mira más para allá. Lo que yo te estoy planteando, que tú lo estás observando y tú lo estás viviendo, de hecho, porque interactúas diariamente con nosotros, me refiero a que está surgiendo una nueva ciudadanía política. Hay un nuevo militante político. Que no es el militante partidario, que no es el partidario, que no es el que está empleado, que no es el que forma parte del grupo dominante o de los grupos dominantes, sino el individuo que ya ha adquirido conciencia a partir de la información que tiene y entonces no necesariamente está votando a su candidato que le pone que no es su candidato. No, porque no es el más cercano a él, ni es con el cual él tiene más contacto. Lo importante de esto es que los partidos emergentes o minoritarios creen conciencia de eso que tú dices, de hacer alianzas interpartidarias para en elecciones, por ejemplo, congresuales o municipales, llevar candidatos comunes. Pero que 5, 6, 7 de estos partidos minoritarios, como se dice, o emergentes, hagan candidaturas comunes y así puedan competir válidamente con los partidos mayoritarios. Pero no obstante, es que la competencia, Domingo, creo, está llegando a un punto tal que es dentro de los partidos grandes
que se está dando el fraccionamiento, pero no el fraccionamiento por la renuncia al partido, No. sino por la renuncia al dictado De la cúpula, verticalista, de la de la cúpula cúpula y de la minoría. Entonces, ese individuo está pactando, ya se sabe, ciudadano, ya tiene la información y ya está iniciando un proceso interesante dentro de los partidos grandes. Sí, yo haciendo un paralelismo con Ortega podría decir que se trata de una especie de rebelión de las masas. Bueno, bien. Porque las bases partidarias están concientizándose de que el que me conviene a mí como alcalde, como diputado o como senador, no es el que me dicta necesariamente la cúpula de mi partido. Correcto. Sino el que está más cerca de mí, el que ha hecho más por la comunidad, el que yo conozco más. Y eso yo creo, y te pregunto, está generando nuevos liderazgos comunitarios, Claro. nuevos liderazgos locales, y al mismo tiempo está ese tipo de modelo de imposición verticalista interno, de sabotaje a la democracia, Claro. está generando la aparición de un nuevo PLDista, de un nuevo PRMista, de un nuevo PRDista, Exacto. de un nuevo PQDista. PQDista, Claro. de un nuevo ciudadano que dice, no es que yo no creo en los partidos, no, yo no creo en él que se reservó la 24.000 reserva o la 4.000. Exactamente. Tú tienes el caso palpable de Dio Astacio en Santo Domingo Sí. Este, un candidato a alcalde de un partido como el PQD, Pequeño. pequeño, sin embargo, mira la votación que obtuvo. Correcto. Que si hubiese hecho una alianza, Una coalición. con Manuel Jiménez, Gana las elecciones. gana las elecciones, gana la sindicatura. Correcto. Pero ese fenómeno que se está dando en función de esa, porque es pasar del partidarismo a la política, es decir, Exacto. de lo amateur a lo profesional en política. Claro. Entonces parecería como que ese tipo de coalición, aun cuando no madura, sí puede estar generándose a partir de los movimientos sociales pequeños que surgieron en el nordeste de la República, ahora Sí. para las elecciones. Claro. Y parecería que la separación de las candidaturas regidoras, senadoras al 2020, que cada quien va a ser, ya no va a ser por arrastre, sino cada quien tendrá que buscar sus votos, Claro. eso va a generar esa aparición de ese liderazgo. Claro, entonces si las cúpulas partidarias no son capaces de ponerse acorde con ese sentir de las bases de sus partidos y de la sociedad en general, va a venir un desfase entre lo que marcan las cúpulas partidarias y entre lo que quiere y a lo que aspiran las bases y la ciudadano común. Es posible que tú hablas del futuro en función de ese análisis. Sí, pero ese futuro está a corto plazo, Bien. 2020. Bien, dentro del contexto, exacto. Entonces, en ese contexto, yo creo que se le hizo tarde. ¿Por qué? Porque la militancia instruida de esos partidos políticos sabe por biología y sabe por capacidad o no de que el relevo va a ser a partir del dedo. Y entonces se está creando las condicionalidades histórico-políticas para que ese relevo que pretende la élite no se dé. Claro. Tú tienes otro ejemplo palpable, San José de Ocoa. Ganó un senador que fue por el partido, el Del BIS, Alegría. que había sido senador de esa Pedro provincia, Alegría. Pedro Alegría, y sin embargo tuviste que el candidato del PRM y el candidato del PLD no pudieron vencerlo. Exactamente, porque Alegría, que es el que tiene la base social, se dio cuenta que la élite, como él era élite, no iba a buscarle a él y Exactamente. buscó la creación de esa coalición. Exacto. Ese fenómeno de Alegría, ese fenómeno de Dio Astacio, ese fenómeno de Manuel Jiménez, ese fenómeno, por ejemplo, de no realizar las elecciones internas en los partidos, está estrechamente vinculado con la información simultánea. Obviamente, Sí. porque ya, aunque quieren pretender imponer las cúpulas, su voluntad, ha habido una concientización de las bases diciendo, no, yo no tengo que hacer lo que quiera la cúpula de mi partido, la alta dirigencia, yo tengo que hacer lo que más me convenga a mí y a mi comunidad. Hoy en red social, precisamente hoy, a la hora de nosotros estar conversando con ustedes, en el Observatorio Ciudadano Digital de Red Social, se suscitó el hecho de que las corporaciones económicas, las corporaciones y las multinacionales lograron privatizar los partidos políticos. Claro. Y que al privatizar los partidos políticos, las corporaciones lograron, y las multinacionales, privatizar los partidos políticos, los cuerpos de dirección del partido,
o de los partidos no necesariamente lograron privatizar a la militancia, y entonces ya hoy los padrones de los partidos, de todos los partidos, no son ya lo que fueron al 2016 ahora. No. Porque ha habido una migración hacia el centro de esa 24,000 militantes que aspiraban a la cual fueron esquilmados. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué tú crees que Danilo Medina, creo que en San Juan de la Maguana, si no mal no tengo entendido, dijo, yo quiero mi Congreso y los candidatos que yo estoy postulando son para mi Congreso? Porque él tenía información de las fuentes estadísticas que él se nutre, de que había una alta proporción. Él leía red social. No, y también, y que había una alta parte de las militancias del PLD que no necesariamente, aunque votaban por él en la casilla presidencial, votarían por el PLD en la casilla congresual o en la municipal. En términos de lo que es el liderazgo local. Entonces, el vecino tuyo que va a ser candidato y que tú le quitas la candidatura de dedo. Claro. Va a reaccionar. Va a reaccionar. Y entonces yo, como militante, como simple votante, digo, pero óyeme, el vecino mío, yo lo conozco. Yo no conozco a este. Está 24 horas conmigo, puedo acudir donde él si necesito algún favor. Y este señor que el partido me ha impuesto como candidato a alcalde, yo no lo conozco, es una persona lejana a mí, y por lo tanto, aún por encima de lo que quiera la dirección de mi partido, yo votaré o me haré cercano a mi vecino, porque es que me puede responder a mí. Y además pienso que hoy en día el tema de la deslocalización, es decir, el mantener inmóvil a los partidos políticos, lo único que está generando es que la aparición de nuevos liderazgos. Que no tiene un espacio partidario en el cual ascender a hacer una carrera política, y entonces ¿qué hacen? Se van a las aspiraciones de cargos electivos para poder por ahí canalizar ese liderazgo. ¿Cuántos años tiene la cúpula del PLD vigente actual? El secretario general, el presidente del partido. 14, 16 años. Entonces es un partido que no tiene movilidad. Exacto. El PRM tiene movilidad porque es un partido nuevo que surgió de una división del PRD. El mismo PRD, ¿cuánto tiene en la dirección actual? Sí. O el Partido Reformista. Ese fenómeno que nosotros estamos analizando es un nuevo fenómeno sociológico. Claro. Lo de composición, si Bosch estuviera hoy, hubiese tenido que escribir composición social dominicana de hoy. De nuevo. Porque ya la composición social dominicana que Bosch escribió ya no se corresponde con la realidad. Con la realidad socioeconómica actual. No. Y entonces la composición social dominicana que dirige el PLD se corresponde a un proceso de Guerra Fría, pero no a un proceso de sociedad informacional. Y esa sociedad informacional le ha ido, conjuntamente con el tema de las nuevas tecnologías, arriba al término del control político. Por ejemplo, ¿tú crees que es válida esa definición de Bosch de la clase media alta, clase media baja y media baja? No, porque esa era la realidad del momento. Pero ya no es la realidad. Ya no es la realidad. Ahora es o clase media o nada. O clase baja. O clase baja. Obviamente. Porque el mismo proceso de implementación del neoliberalismo, la liberación de la economía, la privatización ha hecho que la pobreza aumente en el mundo. Mira, no solamente en la República Dominicana. La primera desconexión que yo no lo entiendo, aún hoy yo entiendo el fenómeno, lo he vivido, del cierre de los locales del partido. De los partidos. Pero en este caso del PLD y de los partidos, produjo un gran flujo hacia la delincuencia. Claro. Hacia la ciberdelincuencia, claro. Hacia la deslocalización, hacia la fuga de cerebros. Claro. Entonces, el hecho de que tú cierres la escuela de los partidos políticos, que eran los locales de los partidos, claro, está produciendo también un nuevo efecto sociocultural, que es la sustitución de la sociedad civil por la aparición de una nueva ciudadanía. Exactamente. Es decir, la sociedad civil, que no es más que el brazo político de los banqueros o el brazo político de las empresas privadas. Del empresariado. Del empresariado. Ya está siendo sustituido por un nuevo ciudadano, que es el que se está formando sobre la base de la tecnología de la información. Porque no se siente representado ni en los partidos políticos, ni en las instituciones de la sociedad civil. Claro, porque la sociedad civil, las instituciones esas de la sociedad civil, que son corporaciones que responden a multinacionales, tienen intereses específicos muy determinados sobre la base de la economía. Claro. No sobre la base de la sociedad. No. No sobre la base social. Ni de la institucionalidad. Exacto, porque su objetivo es fundamentalmente la privatización de la cosa pública para generar los beneficios. El rentismo. El rentismo. Ese rentismo
Continúa tú. No, muy sencillo. Cuando tú entonces tienes que una parte de la sociedad, de los partidos políticos, se movió a las instituciones de la sociedad civil pensando que por esa vía podía canalizar y podía incidir en el proceso social, económico, político de su país, y se ha dado cuenta que ha caído en una trampa porque estas instituciones se limitan a defender intereses corporativos. Ha dicho, no, pues yo me salgo de esto y me canalizo a través de movimientos de base social que puedan incidir en políticas públicas que ejecute el gobierno o en las aspiraciones que yo como grupo o como individuo tengo. Sí. Tan sencillo como eso. Sí, y es muy interesante continuar eso porque, como vuelvo a reiterar, si Bosch hubiese tenido que vivir ahora y hubiese tenido 60 años de edad o 50 años de edad en este momento, el libro hubiese sido totalmente diferente. El libro hubiese sido totalmente diferente porque ya, y ahí entra el tema de los partidos políticos se están desbaratando. O sea, ellos creen que se siguen dirigiendo. O lo que dirige fundamentalmente es el control de las multinacionales, las corporaciones y la élite política. Exacto. Vamos ahí, espérate, vamos a una pausa y es que tenemos que irnos a una pausa. No hay ya problema. regresamos y seguimos hablando. Pausa, Domingo Rojas Pereira. Estamos hablando de un tema fundamental. Pausa. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Regresamos, ya estamos acá, ¿no? Ven, Domingo Rojas está con nosotros, Domingo Rojas Pereira. Mira, continúa tú. No, yo te decía que indudablemente los partidos políticos dominicanos, sobre todo la partidocracia tradicional, está, entiendo yo, humildemente, en un proceso de suicidio. O sea, han tenido tanto poder esas cúpulas que ese mismo poder está incidiendo en su regresión y en que la militancia media, la dirigencia media, la militancia de base, cuestione la imposición de directrices que no son fruto del proceso democrático. Porque cuando en las elecciones pasadas el PRM se reservó todas las candidaturas, todas, las 24,000 y tantas candidaturas que había a nivel nacional, para ser escogidas supuestamente mediante un proceso de encuestas, o cuando el PLD apenas escogió un 25, un 30% de sus candidatos y los otros fueron impuestos, eso tiene que traer como consecuencia lógica y natural
una rebelión de una parte de los candidatos que creen que tienen el legítimo derecho de aspirar e ir a un proceso competitivo y que alguien le gane o ellos vencer al otro. Tú sabes que el contexto lingüístico de la rebelión implica desobediencia. Claro. Y yo creo que no. Yo creo que es peor, Domingo. ¿Por qué? Porque el tipo se está quedando callado adentro. Porque el militante que es esquilmado guarda silencio, se unifica, que es lo que yo estoy tratando de conversar contigo y con Castaño, que fue lo que hablamos ahorita. Es que el tipo no está renunciando a su partido. El tipo está jugando a la biología. El tipo está jugando a la construcción. ¿A qué? Al tiempo. Al tiempo. Está ahorrando. Claro, está ahorrando. claro. Entonces el tipo, el dirigente ese que tiene capacidad ya, Claro. ese dirigente ya lo que está haciendo es alianzas interpartidarias. Porque ya lo que plantea X, Y, Z del comité político, del PRM, no lo representa. Eso es lo que yo defino. Pero tampoco lo representa biológicamente, Ni generacionalmente. ni generacionalmente. No. Entonces se están quedando solos totalmente. Claro, entonces eso es lo que yo defino como un desquite silencioso. Correcto. O sea, tú me quieres imponer algo, sobre todo en el aspecto de las aspiraciones que yo pueda tener como individuo o como grupo a aspirar. Yo no me rebelo contra la dirección de mi partido porque voy a ser objeto de una sanción o una expulsión. Sí. Entonces, yo lo que hago es, no te hago caso a ti, hago lo que yo entiendo más conveniente para mí. Sin alterar los intereses del partido. Sin alterar los intereses del partido. Porque oye lo que está pasando, Castaño, y Domingo y gente. Vean, una pregunta a ti, oye lo que está pasando, es peor todavía. Es que el tipo es vinculado a esa ideología y el tipo no va a renunciar a esa ideología y el tipo que está dirigiendo no lo dirige a él. Mi pregunta es, ¿hasta qué momento, si va a ocurrir, van a reaccionar las cúpulas de los partidos tradicionales dominicanos a ese fenómeno? Bueno, porque que en la medida en que la interconectividad y las relaciones interpartidarias que hablamos en el inicio se vayan fortaleciendo y la biología vaya siendo mella en función de ese liderazgo y los abogados, porque los abogados van a crear el mecanismo constitucional para que este proceso no avance, va a ocurrir lo mismo que cuando Bosch escribió Composición Social Dominicana, que le van a decir más adelante, en 20 años, esto no aplica. Sí, pero que no podemos entonces sujetarnos a un asunto de la biología, porque entonces eso es nosotros coadyuvar con la regla de que los políticos dominicanos solamente se retiran con la muerte. Sí, pero lo que ocurre es que el proceso ya ha avanzado de una forma tan geométrica y exponencialmente tan gráfica que, por ejemplo, ya lo que se planteó en 5 años atrás o en el 2016 ya no es realidad hoy. No, claro que no. Y entonces esa posibilidad va a crear varias condicionantes y es que van a surgir movimientos sociales poderosos. ¿Tú piensas entonces que la dialéctica de esa lucha política va a producir sus propias soluciones? Exacto, la autodestrucción del PRD. Claro. La propia autodestrucción del Partido Reformista, Claro. La propia inamovilidad generada por Balaguer, Claro. La propia inamovilidad, el 2x2 de Peña, Sí. Todo aquello, la distribución en el PLD entre los allegados y los vinculados, está generando pues un nuevo líder. Y ese nuevo líder es un nuevo líder más maduro, más instruido, más joven, más capaz, Más actualizado. más actualizado. Y ese individuo lo que está haciendo es relaciones interpartidarias. Bueno, pues tenemos una serie de retos que los partidos políticos tradicionales del país tienen que vencer. Si no lo vencen, ese proceso le va a pasar por encima de esas cúpulas. Es que yo estoy viendo... y vamos a entrar a otra realidad. Yo estoy pensando a ver ya el partido digital. Exacto. Es decir, lo que estoy observando, no sé, soy un hombre contemporáneo, no lo puedo ver, pero lo intuyo. Ya lo que estoy viendo es el partido digital. Ya lo que estoy viendo es las relaciones interpartidarias donde tú tengas una base de datos como los padrones de la Junta Central Electoral, que tú no tienes 1 millón, pero tienes 100,000 militantes digitales. Y esos 100,000 militantes digitales van a seleccionar a los candidatos locales por encima de los liderazgos de los partidos. Y a esos 100,000 militantes que tú tienes, tú lo convocas a cualquier actividad, a cualquier reunión. Si son 100,000, van por 10,000 y es mucho. por la vía digital. Entonces, esa es la pregunta, le hice a Castaño, referente al tema de las movilizaciones políticas que ya lo que se hacen es caravana. Sí. Y se hace, Ese fenómeno lo observamos ahora en estas elecciones. claro, ¿por qué hacen caravanas? Porque no tienen la capacidad de la movilización De todas las masas. de toda la masa. Entonces Claro. tienen que convocar a través de los 300 pesos
a través de los 300 pesos al tipo que va, pero ese tipo no es militante. No. Ese tipo Puede es ser un dominicano que no tiene dinero. Exacto. Puede ser un motorista, Puede ser un que motorista. necesita gasolina para ese día y le conviene irse a marcha porque le dieron 300 pesos, le llenaron el tanque de gasolina. Y por eso se está generando el fenómeno de la bipolaridad interna. Por eso Danilo y Leonel están muy preocupados y entonces chocan dentro del partido, pero es para que no surja una tercera fuerza. Claro. Y obviamente en el PRM ocurre lo mismo entre Hipólito y Luis. Claro. Pero no es que están en conflicto, es que se están dando cuenta de lo que nosotros te estamos hablando, porque tienen técnicos como Castaño que vienen y le explican, miren, lo que dice la encuesta no es verdad. No, y también... Digo, estamos mal. No. ¿Es así? Esa pugnacidad también aparenta una lucha interna a muerte, pero con el recelo, como tú lo dices, de que no aparezca una tercera opción. Porque esa tercera opción, o X, Y, Z, que pudiese surgir, no importa, en el PRM, en la sociedad, de surgir, que era el caso de lo que Guillermo Moreno aspiraba. Exacto. Que no lo vio, él no lo intuyó tal como cual debió ser. Exacto. Sino porque se fue a la práctica tradicional del acoso y derribo del individuo, de la hazaña contra determinado propósito para lograr la judicialización de la política. De la política, exacto. Pero ya hoy no, ya hoy es más complejo, ya hoy es más dinámico. Por eso quizá Danilo habla, República Digital, tratando de hablarle a los jóvenes. Claro. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no están con él. ¿Por qué? Por un problema generacional. Claro, ¿Y una cómo brecha, lo conquista? una ¿Cómo brecha lo- generacional. Perdón. Sí. No, una brecha generacional porque obviamente Danilo Medina es un hombre cuya formación política es una formación tradicional con relación a la mayoría del electorado dominicano Con relación a la composición social dominicana de hoy. de hoy. Exactamente. Entonces, eso es la explicación. La composición social dominicana que escribió Bosch concluyó en función de los grandes cambios y las grandes transformaciones socioeconómicas y en la aparición de una clase media Claro. que genera, compra, consume, piensa, habla y que ya tiene los partidos políticos en la sala de su casa. Exactamente. ¿Tú tienes algo que decir? No, creo que hemos tratado todos los temas importantes que debemos tratar. No, pero yo pienso que fue muy aleccionador. Porque aunque estemos totalmente equivocados, porque estamos totalmente equivocados en tiempo y espacio todavía. Sí, porque yo te dije que eso viene Eso- a corto plazo. Eso es. 2020, Es 2024. decir, si usted toma este video en el 2027, Muchas de las cosas que dijimos aquí composición están social dominicana ocurriendo. del día de hoy. Está, exactamente. ¿Qué fue? Dime. Se acabó. Humberto se quiere ir. No. Es que ya es tarde, ya no pasamos. Es que muy tarde en la noche, es cierto. Claro, es cierto. claro. Es que yo me estoy pensando que son las... Y tú te tienes que ir para tu casa. Y no hay luz, no hay... Y entonces los barrios. El jarrito, porque Sobre todo, los tigres echando para quitarte los cuartos. lo más preocupante es que no haya electricidad. Sí, Lo más preocupante es que no hay electricidad. sí. Es de verdad. Y además, hoy es ya fin de semana. Claro, claro. Y tú lo que quieres es ir a ver a tu señora. Y que tú me dejes la vaina para yo. Y yo te deje el dinerito para tú ir Con a una comer. cervecita. Y una cervecita. Y una cervecita fría. Lugarcito. Claro, claro. Nos vemos mañana. Bye bye. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se